Miren, en la historia del pensamiento hay filósofos que describen el mundo y luego están los que cambian por completo las reglas de cómo lo vemos. Immanuel Kant, sin duda alguna, pertenece a este segundo grupo. Así que hoy vamos a desmenuzar las ideas de este gigante, un hombre que provocó un verdadero terremoto intelectual cuyas ondas expansivas, créanme, las seguimos sintiendo hoy. Para entender la verdadera dimensión de lo que hizo Kant, primero tenemos que viajar un poco al pasado, a un campo de batalla filosófico que llevaba siglos activo. Había dos grandes bandos, dos corrientes de pensamiento, que estaban enfrascadas en una pelea fundamental. ¿De dónde viene lo que sabemos? En una esquina teníamos a los racionalistas, gente como Descartes. Ellos decían, a ver, el conocimiento de verdad, el puro, viene de la razón, de pensar, de la lógica, sin necesidad de salir a ver el mundo. Y en la otra esquina, los empiristas, como Hume, que respondían, para nada, todo lo que sabemos, absolutamente todo, viene de la experiencia, de lo que vemos, oímos, tocamos. Y la filosofía parecía estar totalmente atorada ahí, en ese debate sin fin, hasta que apareció Kant. Y aquí es donde la historia se pone buena. Kant no eligió un bando, no, hizo algo mucho más audaz. Propuso una solución que básicamente le dio la vuelta al tablero de juego. Se dio cuenta de que ambos tenían un punto, sí, pero que la pregunta de fondo estaba mal planteada. El propio Kant usó esta metáfora que es genial. Dijo que su idea era como una revolución copernicana. A ver, piensen en Copérnico. Todo el mundo creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y él dijo, no, es al revés. Bueno, pues Kant hizo lo mismo con la filosofía. Dijo, el centro del conocimiento no está allá afuera, en el mundo objetivo. No, está aquí adentro, en nuestra propia mente. Hasta ese momento, la idea general era bastante simple, ¿no? La realidad está ahí, existe, y nuestra mente es como una especie de espejo, un lienzo en blanco que solo refleja pasivamente lo que hay afuera. Conocer era, simplemente, tratar de que ese reflejo fuera lo más fiel posible. Y aquí viene el giro espectacular de Kant. Invirtió la fórmula. Dijo que nuestra mente no es para nada pasiva. Es un agente activo, una especie de máquina que toma la información caótica que le llega por los sentidos y le impone un orden, sus propias reglas. O sea, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como nuestra mente lo construye. Esta idea, que es monumental, fue solo el punto de partida. Para explorarla hasta el fondo, Kant dedicó sus obras más importantes, que hoy conocemos como sus tres críticas, a responder tres de las preguntas más grandes de la existencia. Así que veamos cómo cada una de ellas desarrolla esta revolución del pensamiento. La primera pregunta la aborda en su obra más famosa, La crítica de la razón pura. Y va directo al grano. Si nuestra mente le da forma a la realidad que percibimos, ¿cómo funciona ese proceso exactamente? ¿Hasta dónde podemos llegar a entender cuáles son nuestros límites? La solución de Kant es una verdadera genialidad. Él la llamó idealismo trascendental, y es, en esencia, una síntesis. Dice que el conocimiento es una mezcla de dos cosas. Por un lado, claro que necesitamos la materia prima de los sentidos, la experiencia, pero esos datos sueltos no significan nada, hasta que nuestra mente los organiza usando unas estructuras que ya trae de fábrica. Conceptos como el tiempo, el espacio o la idea de causa y efecto. Ojo, estas categorías no las aprendemos de la experiencia, son las herramientas con las que nuestra mente construye la experiencia. Son como los lentes que traemos puestos y no nos podemos quitar. El impacto de esto fue, de verdad, sísmico. De un plumazo, Kant resolvió el viejo debate. Se necesitan las dos cosas, razón y experiencia. Pero al mismo tiempo nos dio una lección de humildad tremenda. Nunca podremos conocer la realidad tal cual es en sí misma. Solo podemos conocerla como se nos aparece a nosotros, ya filtrada y organizada por nuestra mente. Y esta idea, esta distinción, abrió la puerta a corrientes filosóficas enteras que vinieron después. Ok, una vez que estableció cómo conocemos, Kant se metió con la siguiente gran pregunta en su crítica de la razón práctica. La pregunta por la moral. Si la razón es tan poderosa que puede estructurar nuestra realidad, ¿podrá también darnos una guía clara y universal sobre cómo debemos actuar? Y aquí es donde Kant nos presenta a uno de sus conceptos más famosos, el imperativo categórico. Suena muy técnico, pero la idea es un principio moral que sale de la pura razón. No depende de lo que deseas, ni de las consecuencias, ni de tu cultura. Es como una prueba lógica para tus acciones. Pongamos un ejemplo, mentir. Si estoy pensando en mentir, debo preguntarme,
¿Qué pasaría si mi regla personal, mentir cuando me conviene, se convirtiera en una ley universal para todo el mundo? Pues la confianza desaparecería y la mentira misma ya no funcionaría. Como la regla no puede aplicarse universalmente sin contradecirse, la acción es inmoral. Así de simple y así de potente. Lo revolucionario aquí es que Kant crea una ética basada en el deber, en lo correcto por sí mismo, no en los resultados. A esto se le llama deontología. Y esta idea de que hay principios morales universales y que cada persona tiene un valor infinito solo por su capacidad de razonar, bueno, esa es una de las semillas fundamentales del pensamiento moderno sobre los derechos humanos y la justicia. Muy bien, ya abordamos el conocimiento y la moral, pero Kant no se detuvo ahí. En su crítica del juicio, se aventuró en un terreno que parece mucho más personal y subjetivo, la estética. ¿Por qué algo nos parece bello? ¿Es solo mi opinión o hay algo más detrás? Y aquí Kant vuelve a sorprendernos. Argumenta que, aunque el gusto por una cosa u otra es personal, la experiencia de la belleza no es completamente arbitraria. Cuando decimos que algo es bello, en el fondo sentimos que todo el mundo debería estar de acuerdo. Según Kant, esto pasa porque la belleza provoca una especie de armonía, un juego libre entre nuestra imaginación y nuestro entendimiento. Es como si nuestras capacidades mentales se encajaran a la perfección por un instante, y esa sensación de placer tiene una base universal en cómo estamos hechos. Esta idea es brillante porque para Kant la estética era como un puente. A ver, por un lado tenemos el mundo de la naturaleza, de los hechos, que se rige por leyes de causa y efecto. Por otro lado está el mundo de la moral, de la libertad, que se rige por la razón. Pues bien, la estética, nuestro juicio sobre lo bello, es lo que conecta a esos dos mundos. Demostró que incluso nuestros juicios sobre la belleza o el propósito en la naturaleza nos revelan algo fundamental sobre la estructura unificada de nuestra mente. Después de este recorrido por sus tres grandes críticas, queda más que claro que el pensamiento de Kant no es un simple ejercicio académico. Sus ideas reconfiguraron por completo el mapa intelectual y sus efectos llegan hasta hoy, de formas que a menudo ni siquiera nos damos cuenta. Y lo más increíble es pensar que toda esta revolución la llevó a cabo un hombre de una vida súper rutinaria. Dicen que era tan predecible que la gente de su ciudad, Königsberg, ponía sus relojes en hora cuando él pasaba. Nunca se alejó mucho de casa. Y sin embargo, en un lapso de apenas 10 años, entre 1781 y 1790, su mente viajó más lejos que cualquier explorador y publicó las 3 obras que cambiarían la filosofía para siempre. El efecto dominó de sus ideas es simplemente inmenso. Empezó en la filosofía, claro, pero se extendió a todo. Su visión de la mente activa influyó en cómo la ciencia ve la relación entre el que observa y lo observado. Su énfasis en la autonomía y la razón del individuo le dio combustible a los ideales de la Ilustración y al pensamiento democrático. Y, como ya vimos, su ética le dio una base sólida y racional a la idea de la dignidad humana. Si tuviéramos que resumir toda su gigantesca contribución en un solo número, tendría que ser este: el 3. 3 obras maestras, 3 preguntas fundamentales y 3 respuestas que juntas cambiaron el rumbo del pensamiento de Occidente y marcaron la agenda para casi toda la filosofía que vino después. Y así, para terminar, Kant nos deja con una pregunta tan fascinante como inquietante. Si todo lo que conocemos y experimentamos está ya moldeado por las estructuras de nuestra propia mente, ¿cómo es el mundo real? ¿El mundo en sí mismo, antes de que lo percibamos? ¿Podemos siquiera llegar a imaginarlo? Esa es la gran pregunta que Kant le dejó a las generaciones futuras. Un recordatorio de que, quizás, la frontera más grande por explorar no está allá afuera en las estrellas, sino aquí adentro, en nuestra propia cabeza.